Hola, ¿qué tal, chavos? Soy el profesor Oliver y vamos a continuar trabajando con la guía del examen 2, ¿vale? Entonces, tenemos la guía del examen 2. Ya estuvimos trabajando con lo que es pensamiento matemático y pensamiento analítico. Ahora vamos a trabajar propiamente con el área de matemáticas, ¿de acuerdo? El área de matemáticas, tiene que ver con aquellas carreras que están relacionadas con las ciencias exactas y las ingenierías. Recordemos que dentro de la estructura del examen tenemos el examen de admisión y tenemos el examen de diagnóstico. Y en el examen de diagnóstico vienen dos asignaturas o dos áreas de especialidad. Y una de ellas es matemáticas, que es, insisto, para aquellos que van a estudiar alguna ingeniería y para aquellos que van a estudiar alguna ciencia exacta, para ellos viene el área de matemáticas. Y esta guía del examen 2020 que pueden ver a través de un explorador de internet trae algunos ejercicios de práctica y el objetivo del día de hoy es resolver la mayoría de ellos, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio número 1 y el ejercicio número 1 dice lo siguiente: ¿cuál es el valor de la expresión? ¿Cuál es el valor de la expresión? Y viene una expresión que es 5 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 3, que multiplica a 6 por 10 a la 6, y todo esto se divide entre 15 por 10 a la menos 6. Ahí está. Esa es la operación que viene en mi ejercicio y que necesito resolver. ¿Cuál es el valor de la expresión? ¿Vale? Bien, tenemos esta expresión. Como nos damos cuenta, está trabajando con lo que se conoce como notación científica. Recordemos que la notación científica es la manera corta de escribir un número muy grande o un número muy pequeño, ¿vale? Y entonces recordemos que cuando tenemos una base 10 en la notación científica con exponente negativo, está haciendo referencia a que este es un número muy pequeño. En este caso, este también es un número muy pequeño porque su exponente es negativo. En caso contrario, cuando el exponente sea positivo, como es en este caso de 6 por 10 a la 6, está haciendo alusión a que es un número muy grande, ¿vale? Bien, nada más para aclarar esas partes. Aquí lo importante es que vayan revisando el tema, que en este caso es operaciones con notación científica, y a raíz de este ejercicio ustedes vayan realizando, vayan trabajando más ejercicios para que refuercen su habilidad. Bien, aquí en la parte de arriba de la línea tenemos una multiplicación de notaciones científicas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento, profesor? Lo primero que van a hacer es multiplicar estos números que vienen antes de la base 10, es decir, en este caso este 5, lo van a multiplicar por 6, ¿de acuerdo? Entonces multiplicamos 5 por 6, me da 30, ¿de acuerdo? 30, después de eso coloco la base 10, es decir, escribo el por 10, ¿vale? Y obviamente aquí va a haber un nuevo exponente. ¿Cómo voy a encontrar ese exponente? Tenemos que recordar las leyes de los exponentes, que si me dice que voy a multiplicar potencias de la misma base, a la hora de multiplicar potencias de la misma base, el resultado es esa misma base, pero los exponentes se suman, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley de los exponentes se aplica para esta base 10 a la menos 3 y para esta base 10 a la 6. Eso significa que el nuevo exponente va a estar compuesto de la suma de menos 3 más 6. Menos 3 más 6, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que hacer una resta, ¿verdad? Y eso nos daría 30 por 10, pues sigue quedando 30 por 10, y menos 3 más 6 es una resta que me da 3 positivo, porque recordemos que a la hora de restar, el signo del número más grande de los dos que estoy restando va en el resultado. Entonces me da 30 por 10 a la 3. Y eso
lo voy a dividir entre 15 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? 15 por 10 a la menos 6. Ahí está. Todavía no termino mi ejercicio, estamos ahorita hasta esta parte. Ahora tenemos una división de notaciones científicas. Entonces, para la división de notaciones científicas, lo que tenemos que hacer primero es dividir los números 30 entre 15. 30 entre 15 me da 2, ¿de acuerdo? 30 entre 15 me da 2. Y para dividir las potencias, para dividir estas bases 10, lo que tenemos que recordar es otra propiedad o otra ley de los exponentes que dice que si yo tengo una división de dos potencias de la misma base, el resultado es la misma base, pero los exponentes se restan. Es decir, el exponente de arriba le voy a restar siempre el exponente de abajo, ¿vale? Entonces hay que repasar también leyes de los exponentes. Y bueno, entonces tenemos que ya habíamos dividido 30 entre 15, que me da 2, y luego a la hora de dividir las bases me queda la misma base, 2 por 10, pero los exponentes se van a restar. Por lo tanto, la operación sería 3 menos 6. Aquí deben de tener mucho cuidado porque puede darse el caso que se junten dos signos negativos, y aquí fue uno de estos casos. ¿Por qué? Porque la operación me dice que cuando voy a dividir las bases, los exponentes se tienen que restar. Es decir, este negativo de aquí está escrito porque la ley de los exponentes dice que se tienen que restar, y este 6 negativo, este negativo existe porque el número de abajo, el exponente de abajo, era negativo. Por eso se juntan aquí dos negativos. ¿Y qué es lo que hacemos en ese caso, profesor? Se aplican leyes de los signos de la multiplicación. Menos por menos es más. Entonces me quedaría 2 por 10, 3 más 6, que se convierte entonces en una suma, y por lo tanto el resultado final sería 2 por 10 a la 9. Entonces, este es el resultado de toda la operación que nos pide el ejercicio. 2 por 10 a la 9. Ese es el resultado, y en su guía está marcado en el inciso D, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí está. Ese es el ejercicio número 1. Nos vamos ahora con el ejercicio número 2, ¿vale? Recuerden que si tienen alguna duda, revisen el video nuevamente, tantas veces sea necesario, para que quede claro el procedimiento, ¿vale? No desistan, hay que trabajar duro para que las cosas sucedan. Entonces, nos vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio 2 dice lo siguiente: ¿cuál fracción representa el número? ¿Cuál fracción representa el número? Y viene ahí un número que es 0.625, ¿vale? Entonces, nos pregunta que cuál fracción representa este número, que es un número decimal, ¿verdad? Recordemos que un número decimal también se puede expresar en forma de fracción, ¿vale? Entonces, recordemos que un decimal también se puede expresar en forma de fracción, ¿de acuerdo? Y expresarlo en fracción es realmente muy sencillo. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Vamos a utilizar como ejemplo este número, 0.625, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a convertir en fracción? Primero, se coloca, obviamente, la línea de la fracción. Obviamente, se coloca la línea de la fracción. En el numerador, que es la parte de arriba, va a ir este número sin el punto decimal. Nuevamente, en la parte de arriba va a ir el número sin el punto decimal. Esto significa que aquí arriba, para este ejemplo, va a ir 0.625. ¿De acuerdo? Es el número sin el punto decimal. Obviamente en este caso mi 0 a la izquierda no tiene valor, por lo tanto lo puedo dejar así, o bien lo puedo dejar de esta manera, ¿vale? En este caso, porque aquí a la izquierda hay un 0. Entonces, escribo mi número sin el punto decimal en el numerador.
En el denominador, que es la parte de abajo, ahí voy a comenzar siempre con un 1. Siempre al principio va a ir un 1 y adelante de ese 1 van a ir varios ceros. ¿Cuántos ceros van a ir, profesor? Para saber cuántos ceros van a ir, necesito contar el número de cifras que hay en mi número decimal después del punto. Si mi punto está situado aquí, entonces cuento 1, 2, 3 cifras. Por lo tanto, van a ir 3 ceros. ¿De acuerdo? El número de ceros depende del número de cifras que hay después del punto decimal. Y entonces tenemos esta fracción que se lee 625 milésimos, ¿vale? En mi guía viene esta respuesta marcada como correcta. Esta respuesta ustedes la encuentran en el inciso B, ¿vale? Me está preguntando que cuál fracción representa este número, pues ya hice la conversión, como ya se los platiqué, y entonces me queda 625 milésimos. Aquí nada más quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando trabajen con fracciones, de manera general, en cualquier tipo de operación donde trabajen con fracciones, recuerden que una fracción siempre se debe de expresar en su mínima fracción, es decir, en una fracción simplificada, en una fracción reducida, en su fracción mínima. Entonces, esta fracción en particular todavía se puede simplificar, se puede sacar quinta. Recuerden que tienen que revisar el tema de simplificación de fracciones por si no lo tienen en este momento del todo claro, ¿vale? Esa fracción se puede simplificar, se le puede sacar quinta, ¿verdad? Y se puede hacer todavía más pequeña. Pero bueno, el ejercicio de esta guía me lo viene marcando de esta manera. Por eso es que no hago más énfasis al respecto, ¿vale? Bien, vámonos ahora rápidamente con el ejercicio número 3. Y el ejercicio número 3 me dice lo siguiente: factorice el siguiente polinomio. Ejercicio número 3, factorice el siguiente polinomio, ¿verdad? Y nos muestra un polinomio que es 6x cuadrada menos 5x menos 6 igual a 0. Ahí está. 6x cuadrada menos 5x menos 6 igual a 0. ¿Vale? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que factorizar es este trinomio que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, recordemos que cuando vamos a factorizar trinomios, podemos tener tres casos posibles principalmente. Entonces, en la factorización de trinomios, podemos tener tres casos posibles principalmente, quitando obviamente lo que conocemos como factor común, porque aquí, si nos damos cuenta, no tenemos factor común. Entonces, ¿cómo podemos factorizar un trinomio? Podemos factorizarlo viendo si es trinomio cuadrado perfecto, viendo si es de la forma x cuadrada más bx más c, o viendo si es de la forma ax cuadrada más bx más c, ¿vale? Entonces, primero reviso si es un trinomio cuadrado perfecto. Una de las características de un trinomio cuadrado perfecto es que el primer término y el tercer término de mi trinomio sean positivos. Y aquí me doy cuenta que este es positivo y que este es negativo. Como los dos no son positivos, es decir, no cumplen con esa condición para que sea un trinomio cuadrado perfecto, no lo puedo factorizar de esta manera, ¿vale? Entonces, hay que revisar cuáles son las otras características de un trinomio cuadrado perfecto para poder identificarlos y factorizar de esta manera. Pero en este caso no es posible porque el primer término y el tercer término no son positivos, ¿vale? Obviamente también deben de tomar en cuenta que antes de revisar el tipo de factorización que van a utilizar, este trinomio tiene que estar ordenado de manera descendente. Es decir, primero mi exponente al cuadrado, luego mi exponente a la primera potencia y luego mi término independiente. En este caso, pues ya me lo da
ordenado y por eso me salto ese paso. Pero si no estuviera ordenado, hay que ordenarlo, ¿vale? Entonces no se pudo como trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuáles son mis otras opciones? X cuadrada más bx más c y ax cuadrada más bx más c. Voy a utilizar la factorización de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Y por qué de esa, profesor? Porque esta factorización se aplica cuando el coeficiente de mi x cuadrada, de mi término cuadrático, es diferente a 1, ¿vale? En este caso es un 6. Se podría decir que a vale 6, ¿vale? Si aquí hubiera un coeficiente 1, entonces aplicaría esta factorización, pero en este caso no es así. Es un número diferente a 1, por lo tanto tengo que ocupar la factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. Esta es la factorización que tengo que utilizar. Oiga, profesor, ¿y cómo funciona esta factorización? Bueno, aquí van a tener que poner especial atención porque es un procedimiento un poquito largo, ¿vale? Tengo mi trinomio. Realmente solamente voy a utilizar mi trinomio y cuando ya factorice voy a igualar a 0. ¿Sale? Entonces, tengo mi trinomio 6x cuadrada menos 5x menos 6. ¿Vale? Todo este trinomio lo voy a multiplicar por el coeficiente que acompaña a mi x cuadrada, que en este caso es 6, y al mismo tiempo lo voy a dividir entre 6, porque 6 entre 6 es igual a 1 y con eso no altero mi trinomio, ¿vale? Entonces, ¿por qué número multipliqué este trinomio? Por el coeficiente de mi término cuadrático, que en este caso es 6. Por eso multiplico todo por 6 y divido todo entre 6 para no alterar mi trinomio, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, ahora, tengo que buscar la manera de que me quede dentro de paréntesis esta expresión 6x, ¿vale? En este caso, porque hay un 6, es 6x. Entonces, a la hora de multiplicar 6 por 6 es lo mismo que si me quedara o lo expresara como 6 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando multiplico 6 por 6x cuadrada? Es como si me quedara 6 por 6x cuadrada, es como si me quedara 6 al cuadrado por x cuadrada. Y nosotros podemos reagrupar esta expresión como 6x elevado al cuadrado. Ahí tenemos que recordar las leyes de los exponentes, ¿vale? Entonces, 6 al cuadrado por x cuadrada se puede escribir como 6x todo elevado al cuadrado. Y entonces, así es como represento mi primera multiplicación de este 6 por este término de aquí. Entonces me quedaría 6x al cuadrado. Y con eso garantizo que adentro de los paréntesis me quede el 6x que ya les había planteado al principio. Después de eso, para multiplicar este 6 por el término del medio, este coeficiente menos 5 se escribe tal cual está, ¿de acuerdo? Menos 5. Y se abre un paréntesis y se multiplica el 6 por la x, y 6 por x pues me queda 6x. Dense cuenta que adentro de los paréntesis me queda exactamente lo mismo, y ese es el objetivo de este asunto. Ahora, finalmente, los únicos números que sí se multiplican completamente son el que está afuera por el último término. Más por menos es menos, y 6 por 6 son 36, ¿vale? Ahí está. Todo eso lo voy a dividir entre 6. Este 6 lo voy a ir escribiendo, lo voy a ir recorriendo en mi operación. No le voy a hacer absolutamente nada, lo voy a ocupar hasta el final, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, el objetivo de hacer estos arreglos es para que este trinomio se asemeje a la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, si ustedes revisan el tema de factorización de esta forma, deben de recordar que la factorización de un trinomio se generan dos factores, un factor y otro factor. Se generan dos factores, ¿vale?
donde el primer término de cada factor se obtiene sacando raíz cuadrada al primer término de mi trinomio. ¿Cuál es mi primer término? 6x elevado al cuadrado. Si yo le saco raíz cuadrada a 6x elevado al cuadrado, por leyes de exponentes y radicales, al ser la misma potencia y la misma raíz, se eliminan, son operaciones contrarias, se eliminan, y entonces me queda simplemente 6x, ¿vale? Este 6x se repite al principio de cada factor, ¿vale? Estoy factorizando de la forma x cuadrada más bx más c en esta parte del procedimiento, ¿vale? No se me pierdan. Ahora, ya que le saqué raíz cuadrada al primer término y lo coloqué en ambos factores, recordemos que el signo del medio, que en este caso es negativo, se escribe idénticamente en uno de los dos factores. Aquí, como es negativo mi signo del medio, entonces coloco negativo en uno de los dos factores, ¿vale? Y el signo del otro factor se obtiene multiplicando signos. ¿Qué signos se multiplican? El signo central y el signo de la derecha. Menos por menos da más, ¿vale? De ahí es donde se obtiene el signo positivo. Entonces se multiplican estos dos signos, menos por menos es más, y se coloca en el siguiente factor. Bien, ahora, recordemos que obviamente todo esto hay que dividirlo entre 6, ¿vale? No pierdan de vista ese detalle. Me faltan aquí un par de números. Yo sé que van a ser un número negativo y un número positivo, ¿vale? Entonces, tengo que encontrar al tanteo tengo que encontrar dos números que multiplicados me den menos 36 y que sumados o restados me den menos 5, ¿vale? Dos números nuevamente que multiplicados me den menos 36 y que sumados o restados me den menos 5. Yo sé que tiene que ser un número negativo y uno positivo. Entonces tomo el 36 y hago una descomposición en factores. Saco mitad, son 18, saco mitad, son 9, saco tercera, son 3, saco tercera, me da 1, ¿vale? Y entonces utilizo estos números para buscar combinaciones de parejas de números que multiplicados me den menos 36 y que al sumarlos o restarlos me den menos 5. Este numerito que está aquí atrás del paréntesis, menos 5, ¿vale? Entonces vamos a revisar. Si yo multiplico 2 por 2 es 4, si yo multiplico 3 por 3 es 9. 9 por 4, 36. Si a uno le asigno un número negativo, que el 4 sea negativo y que el 9 sea positivo, menos 4 por más 9, menos 4 por más 9 son menos 36. Se cumple la primera condición. Ahora, menos 4 más 9 no son menos 5, menos 4 más 9 es 5 positivo. Entonces no puede funcionar de esa manera, pero si yo intercambio los signos, veamos nuevamente. 4 por menos 9, más por menos es menos, y 4 por 9 son 36. Y 4 menos 9, a 4 le quito 9, en efecto me queda menos 5. Por lo tanto se cumplen las dos condiciones que necesito para poner los números aquí de manera correcta. El 9 es negativo, lo pongo con el negativo, y el 4 es positivo. Lo coloco de esta manera, ¿vale? Ahí está. Este procedimiento de factorización no es un procedimiento sencillo, hay que trabajarlo una y otra vez para dominarlo, y hay que hacer muchos ejercicios de estos para comprender perfectamente el tema, ¿vale? Entonces, vamos a seguir trabajando. Tenemos ya esta expresión de aquí. Bien, voy a borrar un poquito para continuar en la parte de arriba, ¿vale? Para continuar aquí en esta parte con lo que llevamos hasta el momento, ¿vale? Ahí está. Entonces, tenemos ahora esta expresión que voy a escribir a continuación. 6x menos 9 que multiplica a 6x más 4, todo eso dividido entre 6, ¿vale? Hasta ahí vamos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a buscar la manera de eliminar este 6, ¿vale? Tenemos que buscar la manera de eliminar este 6 para que al final me quede como resultado dos factores
como resultado de la factorización de este trinomio, ¿vale? Tenemos que eliminar este 6. Y para eliminar este 6, lo que tenemos que hacer a continuación es buscar un factor común o factores comunes en estos elementos que me permitan encontrar un factor común 6 que yo lo pueda eliminar con este 6 que tengo aquí. Entonces, si yo observo, me doy cuenta que para este factor tengo un factor común numérico, tengo un común divisor, ¿de acuerdo? Y recuerden que un común divisor es un número que divide exactamente a estos dos. Entonces, ¿cuál es ese número? ¿Cuál es ese número? El número 3. Recuerden que si toman el 6 y el 9, 6 y el 9, al descomponerlos en sus factores primos, el número 3 permite dividir de manera exacta al 6 y de manera exacta al 9. 6 entre 3 es 2, 9 entre 3 es 3. Por lo tanto, este 3 es un común divisor entre estos dos términos. Por lo tanto, sería el factor común que es 3. Y abro paréntesis, 6x entre 3 me da 2x, menos 9 entre 3 me da menos 3. Hay que revisar el tema de factorización por factor común. Y para este factor tengo otro factor común, que es el 2. ¿Por qué el 2? Porque si hacen una tabla con los factores 6 y 4, 6 y 4, se dan cuenta que el 2 divide exactamente al 6 y al 4. 6 entre 2 me da 3, 4 entre 2 me da 2. Por lo tanto, el 2 es el factor común en este factor de aquí, ¿vale? Entonces hay que ponerse bien truchas y trabajar mucho para tener la habilidad y resolver el ejercicio lo más rápido posible. Ahora, abro paréntesis, 6x entre 2 son 3x, 4 entre 2 más 2. Ahí está. Y todo esto lo divido entre 6, ¿vale? Entonces, una vez que ya saqué los factores comunes, me doy cuenta que si multiplico 3 por 2, me da 6. 3 por 2 me da 6. Y como son factores, en la parte de arriba y abajo tengo un 6, pues 3 por 2 es 6, y 6 entre 6 es 1, por lo tanto puedo eliminar este 3, este 2 y este 6, ¿vale? Porque 3 por 2 son 6, y 6 entre 6 me da 1, por lo tanto los puedo reducir o los puedo eliminar como normalmente dice la chaviza, ¿vale? Finalmente, ¿qué me queda entonces? Me queda 2x menos 3, que multiplica a 3x más 2. ¿Vale? Entonces, esos son los dos factores que me quedan, y esto es el resultado de factorizar este trinomio. Ya nada más lo único que falta es igualarlo a 0. Esa parte pues la dejamos, la dimos por hecha, ¿verdad? Simplemente estos dos factores se igualan a 0, y con eso tengo el resultado de mi ejercicio, ¿vale? Entonces borro tantito esto para que lo tengan con claridad, y entonces observemos que la factorización de este polinomio que está escrito aquí, el resultado de esta factorización es 2x menos 3 que multiplica a 3x más 2. Y eso es el resultado de mi ejercicio número 3, que en su guía está marcado en el inciso A, ¿vale? Para que le vayan revisando, el inciso A es la respuesta correcta de este ejercicio, ¿vale? Continuaremos en otro video resolviendo ejercicios. Échenle ganas y no dejen de estudiar.